Hola, buen día, mi nombre es María Los Ángeles Ruiz Prisco y junto a mi compañera María Alejandra Clavijo vamos a hacer este video expositivo sobre el conflicto y la violencia en el ámbito laboral. Pero nosotras queremos presentárselos mostrándoles dos casos muy comunes en el trabajo donde se ven presentes el conflicto y la violencia. Bueno, el primer caso que nosotras queremos presentarles y hablarles un poquito es la discriminación de género. Bueno, en esta situación de discriminación queremos enfocarnos principalmente en dos cositas. Por ejemplo, en Colombia, a pesar de que en la actualidad se promueven diferentes leyes donde se busca la igualdad de género y la igualdad de condiciones, se siguen presentando estas desigualdades en el ámbito laboral, donde muchos cargos y o trabajos se presentan como por ejemplo brechas de diferencia en el pago de salarios, y también se ve algo muy común donde, por ejemplo, en una empresa se busca emplear nuevas personas, pero siempre buscan y siempre son más aceptados y se ocupan más fácil los hombres. Por ejemplo, dada la situación de que por 100 hombres ocupados o empleados, solo 67 mujeres se ocupan. A pesar de que existe brecha por salario, existe una brecha en el ámbito laboral donde se ocupan más fácil y emplean más fácil a un hombre que a una mujer. Bueno, en la situación que nosotras presentamos de la discriminación de género, podemos observar que el conflicto se ve muy presente. ¿Y por qué? Porque en Colombia, según las cifras del DANE, 7,9 millones de mujeres se encuentran ocupadas y cerca de 1,7 millones se encuentran desocupadas. Eso quiere decir que la tasa de desempleo de las mujeres es de 17,5%, lo cual esto significa que está 6,2 puntos porcentuales por encima que la de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Como lo dije anteriormente, estas cifras nos dejan ver que los hombres son más se ocupan más fácilmente, encuentran trabajo más fácilmente. ¿Por qué? Porque existe una estigmatización en el área de las empresas, en el área de los empleadores, que consideran que el hombre es más fácil para desempeñar actividades que las mujeres, que son más capaces. A veces piensan, existe la creencia de que son más inteligentes que las mujeres, que son más capaces, que son más fuertes. Esa es la estigmatización que existe en la actualidad. Pero a pesar del crecimiento, de la tecnología y todo, se siguen presentando estas diferencias que según la ley no deberían de existir, pero según estos datos que saca el DANE, sigue estando presente en nuestra comunidad y en nuestra cultura colombiana. Hablando sobre estadísticas y números que aporta el DANE, también presenta que como en Colombia el aumento salarial se ve cada año y esto corresponde también al incremento por nivel educativo. Esto se supone que es igual para el hombre y la mujer, pero dado el caso, según el DANE, que cuando un hombre no cuenta con el nivel educativo, en muchas situaciones gana 100 pesos. Es un ejemplo. Cuando una mujer en igual de condiciones, o sea que no tiene los mismos estudios, a esta le pagan, por ejemplo, 60 pesos. Y esto se debe a que todavía en nuestra cultura colombiana se ve presente el machismo, y eso es una brecha que debemos acabar, porque se supone que estamos en igual de condiciones, tanto el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer son capaces de enfrentar las mismas situaciones en el ámbito laboral.
Bueno, como para concluir y resumir lo aportado, quiero decir que el conflicto de discriminación de género se ve presente en el ámbito laboral de diferentes maneras. Según la investigación que hicimos, en la actualidad en nuestro país, Colombia, se ve muy presente es en la brecha de diferencia en el ámbito salarial y también en el que se ocupan más fácilmente los hombres. También se puede presentar que el hombre puede ser más fácilmente contratado y a veces se puede presentar de que los hombres tienen un nivel de estudio que de las mujeres superior, debido a que también se presenta de que las mujeres a veces por ser amas de casa o por cuidar a sus hijos dejan de estudiar y asimismo de trabajar para poder estar en su hogar y hacerse cargo de sus hijos. Entonces por eso también se presenta que los hombres son también más fácil de estar ocupados y por eso se encuentra más alta el porcentaje de mujeres desocupadas. Pero es porque un porcentaje de ellas no es que sean totalmente desempleadas, sino que son amas de casa. Bueno, en la situación que nosotros también presentamos, queremos mostrarles que también se debe involucrar a la violencia, ya que no solo la violencia se presenta en situación física, sino que la violencia se presenta también en forma verbal y psicológica. Y en el conflicto que observábamos y presentábamos anteriormente, donde decíamos que las mujeres ganan menos que los hombres y a su vez en muchas circunstancias hasta trabajan más que ellos. Y esto deriva a la violencia en el trabajo. Bueno, la violencia en el ámbito laboral se puede presentar como en los siguientes ejemplos. Como por ejemplo cuando estigmatizan muchas veces a algunos jefes que solo algunos trabajos son de mujeres. Como por ejemplo en el área de oficina y secretaría. Lo he visto mucho en lo personal, en un anterior trabajo, donde solo en el área de oficina se contrataban mujeres, porque decían que era un área, un trabajo solo de mujeres. Eso también es una discriminación de género masculino, no solo la discriminación de género generaliza a las mujeres, no, también estamos hablando del hombre y la mujer. Y esto se deriva como violencia psicológica. Otra manera de violencia que podemos ver presente en el trabajo es el acoso por parte de sus superiores y también de sus compañeros de trabajo. A veces el acoso no simplemente es como tocar o sobrepasarse, que también se ve muy presente en el ámbito laboral. A veces se presentan situaciones donde el jefe plantea a la mujer o a su empleada un ascenso si quiere otra cosa con él. Esa clase de situaciones también se presenta, pero también se presentan el acoso laboral con palabras, con frases soeces o sobrepasarse de forma verbal. Y eso se ve presente y se llama violencia sexual. Bueno, otro caso que podemos ver es muy común en los trabajos, es donde sobrecargan de trabajo a las mujeres y a su vez también le presentan cambio constante de sus labores y sin tener una respectiva remuneración. O sea, tras de que a veces se ven que las mujeres le ponen muchas horas extra, le cambian su horario constantemente o le dicen esta semana vas a hacer esto, esta semana vas a hacer lo otro. Y por el simple hecho de ser empleadas no pueden decir nada y además a veces no le remuneran las horas extra y todo eso, y eso se llama violencia económica. Otra situación que nosotras queremos presentarles como es donde las mujeres se enfrentan a violencia en el trabajo cuando, por ejemplo, en un grupo de trabajadores hablan sobre un tema X o como por ejemplo están hablando de política y una mujer quiere dar su punto de vista o su opinión acerca de este tema o de otro. Y estos, entre burlas, chistes o palabras groseras, manifiestan que ella no puede dar su opinión
porque las mujeres no saben de este tema o estigmatizan de que las mujeres somos menos inteligentes que ellos, o como temas de fútbol, carros, motos, nosotras no sabemos. Entonces ellos asimilan que esos son temas solo de hombres. Entonces nosotros nos vemos enfrentamos esa clase de violencia de que nosotras somos inferiores a ellos. Y esto quiere decir que se presenta una violencia simbólica. Bueno, el segundo caso que queremos hablar es sobre la discriminación por orientación sexual. Hemos notado que obviamente las personas con orientación sexual diferente normalmente sufren mucho de discriminación en el ambiente laboral. Son las personas que más excluyen a la hora de una oferta de trabajo, a la hora de ascender a un puesto más alto, solamente por su orientación sexual. Y eso que a pesar de que existen normativas claras en el país frente a la no discriminación, ejemplo, la Ley 1010 del 2006, la Ley 931 del 2004, los entornos laborales se configuran en muchos casos en espacios de exclusión, hostigamiento y hostilidad, donde se dan prácticas discriminatorias directas e indirectas que afectan a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes deben enfrentarse a ambientes de burla, homogeneización e incluso de acoso sexual. Bueno, como hablamos anteriormente, podemos notar que el conflicto que se presenta es de que las personas con orientación sexual diferente las excluyen mucho a la hora de una oferta laboral o ascender a un cargo. Hay evidencia de que las personas transexuales son las que enfrentan las condiciones o formas más severas de discriminación laboral. Sufren tratos excluyentes y discriminatorios desde el momento de una entrevista laboral hasta la formalización de un contrato al no poder tener un documento que refleje su identidad de género. También son víctimas de estigmatización por su forma de vestir o de hablar y son altamente vulnerables al hostigamiento, al acoso e incluso a otras formas de violencia en el ámbito laboral, lo que lleva en muchos casos a preferir otros sectores donde existe menor estigmatización o donde se encuentran mayores posibilidades laborales, como por ejemplo el trabajo sexual. Bueno, en este caso de la discriminación por orientación sexual también podemos ver que está presente la violencia, como por ejemplo violencia directa y violencia estructural. En el ámbito laboral esto es muy común y más con las personas que tienen una orientación sexual diferente porque los ven como anormales y que no es la normalidad común para las personas. Como por ejemplo la violencia directa podemos ver que puede pasar la violencia verbal, que un grupo de trabajo estén ahí todos reunidos y vaya pasando una persona y que llegue y diga, ay no, ahí va el macho ese, refiriéndose a una mujer que es lesbiana, solamente por su apariencia. Por eso también esas personas, al generar ese tipo de violencia, ocasionan a que las personas se abstengan de ser como en realidad son, de miedo a ser agredidos verbalmente. Por la parte de la violencia psicológica también es algo que pasa comúnmente. ¿Por qué? Porque digamos, otra vez, está el grupo de trabajo y llegan y te dicen, ay no, por eso es que tu familia se avergüenza de vos, por su orientación sexual. Son cosas que psicológicamente comienzan a dañar a una persona. Por violencia física también es algo que pasa. ¿Por qué? Porque normalmente las personas, digamos que los hombres específicamente, ven que un hombre está caminando de otra manera y dicen, ay no, ese marica es así, y deciden a veces agredirlos físicamente, que no debería de ser así claramente. Bueno, también podemos ver que se presenta la violencia estructural. ¿Por qué decimos que la violencia estructural? Porque normalmente las personas con orientación sexual diferente es más complejo poder conseguir una oferta laboral, porque desde el momento en que les hace una entrevista, como lo decía anteriormente, o sea, se les hace más complejo porque comienzan a integrar de una manera que no es adecuada y que no debería ser así, pero lo hacen solamente por su orientación sexual. ¿A qué viene eso? A que por el hecho de no poder conseguir un trabajo formalmente, este tipo de personas pueden tener una estabilidad económica un poco más suave. A eso podemos decir que se aplicaría la violencia estructural.